Mañana en el estudio de Primera Noticias el maestro Alfonso Zárate, analista de este programa. Maestro Zárate, la semana pasada el Wall Street Journal revela que un contratista también del gobierno del Estado de México y luego del gobierno federal fue quien le vendió y financió la casa de descanso del presidente Enrique Peña Nieto en Ixtapan de la Sal, una casa que era conocida, sí. Lo que no se conocía era la manera en cómo la había adquirido, ¿no? Sí, yo creo que si revisamos la historia, cuando menos del siglo XX mexicano, lo que vamos a encontrar es una reiterada costumbre de relaciones entre políticos y empresarios, particularmente entre políticos y constructores. Y hay casos desde luego muy significativos por lo escandalosos, yo diría inclusive por lo cínicos. Menciono como un caso especial el del general Álvaro Obregón. Hay que recordar que el Banco de Celaya en alguna manera justificaba el aprecio que le tenía el pueblo según él, porque los mexicanos, decía Obregón, creen que todos los presidentes robamos y pues yo nomás tengo un brazo. Entonces ese cinismo que caracterizaba a Obregón era parte característica de una manera de gobernar. Inclusive el propio Obregón dejó esta frase de no hay general que resista un cañonazo de 50,000 pesos. Pero viendo este asunto más recientemente, yo lo ubicaría en otra figura que es el profesor Carlos Jan González. Carlos Jan González es una figura inspiradora para la clase política mexiquense porque es el ejemplo de alguien que de un modesto profesor de escuela se convierte en un magnate, en un hombre inmensamente rico. Y Jan González también dejó frases. Una de las frases es: un político pobre es un pobre político. Y la otra es: en política todo lo que se compra con dinero es barato. De tal forma que da la impresión de que para ciertos grupos de la clase política es casi una normalidad el establecer estas vinculaciones. No se trata de conflicto de interés en su visión, se trata simplemente de agradecimiento. Es decir, el agradecimiento es una virtud, es la generosidad de corresponder a alguien que ha hecho un favor a uno. Y frente a las revelaciones del Wall Street Journal, ha habido análisis que pretenden justificarlo o decir que son desmesuradas a partir de dos elementos. El primero, el monto. Entonces hay quien dice, ¿cómo un medio tan influyente como el Wall Street Journal puede dedicarle atención a la compra de una casa de $370,000? Ese es un argumento que me parece desestimable, porque no es un tema de montos, aunque también es importante decir que esa propiedad se construye sobre un terreno de más de 2,000 metros. Entonces sí importaría saber realmente cuál es el valor comercial de esa propiedad y, en efecto, cómo se pagó. Lo segundo que dicen los que desestiman esta revelación es que la obra pública se dio después y no antes, es decir, que no había como un trueque. Y esto también me parece insostenible porque parecería asumir que la regla es primero te doy el contrato y después tengo favores contigo, cuando en realidad muchas veces eso no ocurre. Incluso la frase popular que dice cayendo el muerto y soltando el llanto. Entonces, lo que nos dice eso viene primero el... Nunca lo había escuchado. Y bueno, yo creo que frente a todo eso, el presidente tiene cosas que hacer. Es decir, yo creo que esta situación, como en el caso de la Casa de Malinalco de Videgaray, como en el caso de la Casa Blanca, abollan la credibilidad del presidente de la República. Pero yo creo que nunca es tarde para hacer cosas, y una de ellas, me parece, es que el presidente de la República, a través de los grupos parlamentarios que tiene en Cámara de Diputados y en el Senado, impulse que se apruebe lo más pronto posible, no cualquier sistema anticorrupción, sino la propuesta más avanzada de sistema de anticorrupción. En segundo lugar, que se ponga en marcha, que se ponga en práctica inmediatamente. En tercer lugar, que proponga como fiscal anticorrupción a una persona con credenciales impecables. En cuarto lugar, que le pida a las constructoras amigas que dejen de participar en estas licitaciones, que prácticamente se inhiban de participar, finalmente ya han ganado suficiente dinero, y que no metan ruido en todo lo que viene. Y finalmente, que si algunos de los funcionarios
de su administración no entienden que tienen que cambiar estos tiempos, proceda en contra de ellos. Creo que a lo largo de los años esta forma de proceder ha sido connatural a la clase política mexicana, por eso alguien hablaba de la cleptocracia, pero creo también que hoy hay algunas limitaciones a esta práctica. La primera es la transparencia. Por fortuna estamos avanzando en términos de transparencia y cada vez más es posible ver este tipo de transacciones. En segundo lugar, las investigaciones de los medios de comunicación, que también influye, y en tercer lugar, el monitoreo por parte de organizaciones sociales. De tal manera que hay que decir que en los tiempos actuales, por fortuna, hay cuando menos una enorme sanción social y que todo esto debe conducir, esperamos, a cambios en el comportamiento de la clase gobernante. Maestro Zárate, como siempre, muchísimas gracias. Un gusto tenerlo, el maestro Alfonso Zárate, comentarista de Primero Noticias.